Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional. No se construyeron las rutas y la plata, por supuesto, se la quedaban igual. También de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta manera se reorganizará la comisión. Siempre lo digo, es un agrado, para mí es un placer estar con usted, pero me hubiese gustado que no nos conociéramos porque me hubiese gustado que esté presente este joven que está acá, que fue emblemático para su lucha. Estoy con Vivian Perrone, referente de Madre del Dolor, mamá de Kevin Sedano, ahí lo vamos a mostrar. Este chico de 14 años que le arrebataron la vida de manera cruel, cobarde y demás el 1 de mayo, ¿no? De 2002. Yo después en un ratito vamos a retratar un poco lo que le pasó a su hijo, pero a partir de esa lucha que usted comenzó ese día, con muchas incertidumbres, incógnitas, me imagino no sabía para dónde ir. Hoy, 23 años después, ha tenido muchos logros. Incluso miraba recién un artículo de 2022 en el cual usted estaba luchando por el alcohol cero, ya en algunas provincias y distritos que se lleva adelante. Pero estábamos hablando que con lo que está pasando con Vialidad Nacional, toda esa lucha, todos esos logros, empiezan a estar en peligro por lo que sucede justamente con Vialidad, con este organismo que pone en riesgo también el estado de las rutas y potencia los accidentes. Sí, la verdad es que, bueno, desde el hecho de mi hijo, hace todos estos años atrás hasta el día de hoy, logramos muchos cambios, logramos muchos adelantos, pero lamentablemente lo que no logramos es salvar vidas. Todavía hay muchísimas muertes todos los días. Hay entre 14 y 20 muertes por día. Y hoy estamos como en una especie de limbo, ¿no? Vemos que primero salió un decreto a nivel nación, sí, claro, desarticulando diferentes instituciones de seguridad vial, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Junta Nacional del Transporte, la CNRT, Dirección de Vialidad. Mucha gente ya recibió el telegrama de despidos y nosotros ahí habíamos tenido una reunión, 3 reuniones tuvimos con el ministro Sturzenegger, con el equipo de Patricia Bullrich, y ahí nos dijeron que todo esto se iba a reorganizar y reestructurar para que realmente existan los controles, los iban a hacer gendarmería, para que realmente exista todo lo que tiene que ver con seguridad vial, todo unificado dentro de la Secretaría Nacional del Transporte, porque nosotros ya no tenemos un Ministerio de Transporte de la Nación, tenemos una Secretaría. Hasta en ese sentido se bajó la importancia de la seguridad vial, ¿no? Dependemos del Ministerio de Economía, no hay un Ministerio de Transporte. Ah, ¿el Ministerio de Economía? Sí, no hay un Ministerio de Transporte. Es verdad lo que dice usted, cuando se disuelve el Ministerio de Transporte, se convierte en Secretaría, queda en la nebulosa, en algún momento iba para Capital Humano, termina dependiendo del Ministerio de Economía, cosa que no tiene que ver la economía con el transporte. Por un lado tiene que ver porque tienen que invertir en los recursos, claro, pero después en todo lo que es el resto de la gestión, no. Bueno, así estamos. Y ahora, debido a que se presentó en el Congreso de la Nación una oposición a este decreto, donde desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se opusieron a este decreto que desarticulaba todo, el gobierno dio marcha atrás, saca un nuevo decreto diciendo que tienen que seguir existiendo todos estos organismos. Esto ocurrió el martes a la noche y salió el miércoles a la mañana de esta semana. Entonces hoy, ¿cómo estamos? Estamos en la nada misma, porque muchos trabajadores de cada una de estas instituciones ya habían recibido su telegrama de despido, ya algunos de ellos encontraron nuevos trabajos, otros no, pero los equipos ya se desarmaron, no tienen dinero como para movilizarse. Yo les cuento porque hablo con la gente que trabaja especialmente en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Claro. Están totalmente perdidos, nadie les está diciendo qué pasa.
O sea, ¿van a seguir trabajando? ¿No van a seguir trabajando? ¿Cómo van a seguir trabajando? ¿Cuándo van a cobrar? Todavía no cobraron el mes pasado. Entonces están muy, muy preocupados. Y nosotros estamos muy preocupados porque en la calle no hay, dependemos de cada municipio, ¿no? Para que exista la seguridad vial, pero cuando uno va a una ruta nacional o a Panamericana vemos que hay inseguridad delictiva, inseguridad vial, que se queman luces y nadie las repone, que no hay ningún tipo de control. Y esto es lo que hace que se pierdan tantas vidas todos los días, ¿no? Es la primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina. Sí. Y es una causa que se puede evitar muy fácilmente, no es como una enfermedad, no es como COVID. Claro. Y sin embargo no estamos haciendo nada como para poder evitarlo. Justo mientras usted hablaba, chusmeaba el celular de lo que usted me había mandado respecto a esta situación. Sí. Y uno de los factores que mencionaba o recalcaba era que el 55% de los accidentes es por el estado de las rutas. Sí. Un porcentaje preocupante. Es terrible. Que ahí nosotros no lo llamamos accidentes, porque un accidente ¿no? Sí, ocurre accidentalmente, claro. No lo podés evitar. Yo estoy acá hablando con vos y se cae una lámpara arriba nuestro, que quizás hicieron todo lo posible para evitarlo y no se hizo. Pero si no se mantienen a las rutas y alguien pierde su vida, eso no es un accidente. Realmente hay un culpable. En algunas provincias, como en Entre Ríos, fueron los bomberos a llenar los baches con piedras, con tierra, porque si no los camiones, como no hay banquina ni nada, era un peligro terrible. Ahora, eso es una vergüenza, que rutas como la 12, la 14, que vienen desde Brasil, acá al puerto de Buenos Aires, aunque es doble carril, ya no pueden circular por la derecha, por donde tienen que ir los camiones, por la cantidad de baches que hay. Sí. Entonces no hay banquina tampoco. Entonces uno dice, bueno, tenemos rutas nacionales. Lo que nos dijeron hace 1 año y medio atrás, desde que asumió este gobierno, es que muchas de esas rutas nacionales se iban a privatizar. Bueno, y ni se privatizaron, ni se están manteniendo hoy, que pertenecen al Estado de la Nación. Claro. Por eso digo que estamos en un limbo, en un no hacer nada, y ese no hacer nada hace que solamente se generen cosas terribles, ¿no? Como la destrucción de las rutas. Ahí seguía mirando el machete que usted me envió. ¿Cuáles son los principales aspectos deficitarios de la ruta? ¿Veía? La señalización. Por un lado, la señalización, sí, que es deficiente y que no se está manteniendo, porque los carteles hay que reemplazarlo, porque los carteles se caen, porque no se están pintando las rutas. Por ejemplo, yo tomo mucho las rutas, tomo mucho Panamericana. El otro día fui a dar una charla a San Antonio de Areco y tomé una de las rutas nacionales, y entre la neblina, la noche, porque salí muy temprano, y la ruta que no estaba pintada, eso le iba a decir, la división de los carriles, claro, en Entre Ríos que usted mencionó. Yo no sabía si iba de contramano, si iba realmente donde correspondía, entre los pozos que tenés que estar esquivando. Es un peligro terrible, la verdad que es un peligro terrible. Los camiones, que pobres los camioneros, tienen que ir zigzagueando los pozos, no sabes dónde termina la ruta porque no está demarcado. Entonces, yuyos altos, señalización deficiente que no se mantiene, falta de pintura y falta de mantenimiento de las rutas, hace que las rutas en nuestro país realmente sean una manera en que uno se suicide directamente, pasa hacia el suicidio. Claro. A ver, siguiendo con el tema de las rutas, usted en ese informe se preguntaba que se podía financiar con el impuesto al combustible y dónde fue a parar ese dinero. Sí, se debe financiar, porque así dice la ley. Nosotros cada vez que cargamos nafta pagamos un impuesto que cuando esa ley salió se dijo que lo que se recaudaba de ese impuesto era para mantener a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y para mantener a nuestras rutas. ¿Para qué la Agencia Nacional de Seguridad Vial? Porque ahí hay un observatorio de estadísticas que es importante tenerlo para ver, bueno,
¿dónde es que ocurren más siniestros viales? En tal ruta. ¿Por qué? Porque falta señalización, porque falta luz, porque falta pintura. ¿Por qué? Claro. Capacitación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial hacía capacitación en las diferentes provincias. Acompañamientos familiares de víctimas, porque hay un número, el 149, que debería funcionar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, porque cuando a vos te ocurre un hecho, no te pasa en la puerta de tu casa, generalmente es a muchos kilómetros de tu casa, y vos tenés que saber que marcás el 149 y ahí un psicólogo, un abogado, te dice, mira, tenés que hacer esto con tu auto, tenés que hacer esto con tu familiar que está herido. Bueno, todo eso hay que mantenerlo. Y eso se mantiene o se debería mantener con esto que pagamos cuando cargamos nafta. Hoy en día no sabemos a dónde está yendo ese dinero. Claro. No se está manteniendo la agencia y no se están manteniendo las rutas. Me hablaba de la cantidad de incidentes, vamos a ponerle ese término, de víctimas fatales. 14 sería el registro oficial, 20 es el que más o menos maneja usted por día. Sí. La diferencia es porque por ahí los fallecidos, claro, en el caso de su hijo, pues lamentablemente agonizó 8 días, Sí. entonces se contabiliza en el momento del hecho y después no. En algunos lugares sí lo hacen, sí. Lo contabilizan. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires sí se hace, se contabiliza hasta un mes después del hecho. En Ciudad de Buenos Aires no. No. En Ciudad de Buenos Aires se contabiliza hasta una semana después del hecho. Y según la Organización Mundial de la Salud, hay que contabilizarlo hasta un mes después del hecho. Porque podés quedar internado un cierto tiempo. Entonces, las cifras que tenemos no son precisas. Si fueran 20 es casi 1 hora por día. Un muerto por hora, perdón. Sí, sí. Un muerto por hora, y si no son 14, casi cada 2 horas. Sí. Hora y media. Es terrible, aunque digo. fuese una persona que pierde la vida por día, uno por día, es una familia destruida por día, es una comunidad, no es solo la familia, ¿no? No es solo el que fallece, la madre y el padre, y los hermanos, y los abuelos, y los amigos, y en el lugar de trabajo, o sea, toda la comunidad alrededor de esa persona, que te cuesta mucho, te lo digo, porque Kevin cuando falleció tenía 14 años, yo hoy me sigo hablando con sus amigos, que algunos de ellos ya son padres, y les cuesta, siempre tienen esto, ¿no?, de que perdieron un amigo, de un día para el otro, de tenerlo sentado al lado en el banco del colegio, a que nunca más estuvo con ellos, porque uno decidió pisar el acelerador, atropellarlo y dejarlo tirado, darse a la fuga, y la única consecuencia de ese hecho fue la pérdida de vida de Kevin. Quien lo mató, Eduardo Suquiasian, solamente estuvo preso 2 meses. 2 meses. Por todo lo que hicimos con la familia, porque si no es la nada misma. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos de hechos viales. Por eso también tenemos un proyecto en el Congreso de la Nación, que ya fue tratado en la Cámara de Senadores, y pedimos que se vote ahora en el recinto, porque si no se vota pierde estado parlamentario a fin de año. Y lo que pedimos es que cuando se atropella y mata a alguien con agravantes, o sea, alcohol positivo, o droga positivo, o escapas del lugar del hecho, que la pena sea superior a 4 años el mínimo, porque si no te dan una pena en suspenso. Claro. Te dicen, mira, el que mató a tu hijo estaba drogado, estaba alcoholizado, se escapó del lugar del hecho, tiene todos estos agravantes. La pena es 3 años en suspenso, se va a su casa. No puede ser, no puede ser. No estamos pidiendo perpetua, estamos pidiendo algún tipo de consecuencia para quien tomó esas decisiones, ¿no? Y para quien actuó como actuó. Que ahora después le vamos a detallar, en el caso de Suquiasian, como dice usted, escapó. Ese hecho que la marcó para siempre, la llevó a usted y a la organización y a la gente que la acompaña en esta lucha a que sea un agravante ahora el abandono de personas. Anteriormente, como dice usted, no lo era. No lo era. Había un agravante de abandono de personas, pero se veía desde el punto de vista de la víctima,
como Kevin estaba con 2 amigos, se consideró que él no había sido abandonado. Claro, porque Entonces, tenía quien tenía al lado de lo él a alguien. auxilie. Entonces yo Claro, dije, entonces no existe el abandono de persona, porque para que sea abandono de persona te tienen que atropellar en el medio del campo, donde no solo. haya nadie Claro, alrededor claro, tuyo. claro. La víctima se tiene que levantar, anotar la patente, porque ¿quién lo va a hacer si no? Claro. Y entonces ahí, o sea, no existía realmente. Después de 12 años de lucha, pude lograr que el abandono de persona hoy sea considerado el conductor. Si el conductor se va, el conductor tiene este agravante, aunque la víctima esté en el medio de la ciudad Claro. rodeado de 500 personas. Claro, claro. Sí. Hablábamos del estado de las rutas y después, ¿qué otros factores son potenciales de estos accidentes que tenemos una víctima fatal por hora? Como dice usted, si fuera por día también es grave. Digo, la gente sigue consumiendo alcohol y se sube a un auto, hay incumplimiento de las normas de tránsito. ¿Qué es lo que acompaña a que sigan sucediendo todos estos tipos de hechos? Mira, los agravantes más importantes hoy son el alcohol, que siempre está acompañado por la velocidad, porque el alcohol da esa falsa sensación Claro, de de control, poder y, claro, y de superioridad. claro. Y después, el uso del celular. Es increíble el uso del celular para motociclistas y para conductores de auto, ¿no? ¿Ciclistas, de motociclistas también? Motociclistas es increíble, ¿no? Van con la moto, van utilizando el celular. El otro día hasta había uno que estaba con el casco, con los anteojos para ver, iba conduciendo, le digo, la verdad que es un malabarista, no entiendo cómo hace, levantándose y poniéndose la visera del casco, los anteojos, y esto todo ocurría por una avenida, no es que iba a 2 por hora. Así que los agravantes que tenemos hoy más importantes son el alcohol, la velocidad y la utilización del celular. Miren, es decir, hay una falta y eso que ustedes hacen una concientización terrible por medios, redes sociales, pero hay falta de educación vial, entonces, muchísimo. Sí, faltan muchísimas campañas, la verdad que prácticamente no hay campañas para que la gente comprenda por qué les estamos diciendo que alcohol no, por qué les estamos diciendo que celular no. Y vuelvo a decir, no hay percepción del riesgo, o sea, el que está conduciendo cree, son 2 cuadras, yo puedo conducir, puedo, después de haber tomado alcohol, o voy por una callecita donde no va nadie, o la peor respuesta que muchas veces recibo es, no hay controles, puedo tomar alcohol y conducir, no es por el control, no es por la multa, es por la vida de uno y por la vida de los demás, ¿no? Veo que hay aplicaciones ahora, bueno, el Waze, por ejemplo, que avisa dónde están los controles. Por eso tendrían que existir los controles móviles, como hay en diferentes partes del mundo, que vas por Panamericana y tendría que haber 2 motos viendo el que zigzaguea, viendo, no sé, el que te pasa, porque ahora no es como antes que se reúnen en una estación de servicio para organizar desde dónde salen las picadas o las carreras ilegales. Ahora se decide por WhatsApp, se encuentran sobre alguna autopista o sobre Panamericana. Yo los he visto, vos vas conduciendo, de golpe ves a 2 autos que se te ponen adelante o a un costado, van conduciendo y sale la carrera. Entonces no es que podés ir a detenerlos, pero si tuvieras cámaras, si tuvieras policías que con una radio dicen, mira, patente tal y tal, en algún momento van a tener que bajar de la autopista, yo no digo de ir corriéndolos atrás, cuando bajan de la autopista o saben la dirección, ¿no? Mira, acá vive esta persona, ir a la dirección, acá tenemos un video, venimos a llevarnos el auto, a retirar la licencia. Ellos te pueden decir, no, yo no conducía. Bueno, listo, retiramos el auto. Alguien va a tener que venir a hacer un curso, va a tener que acompañar a las madres del dolor en alguna actividad. No es solo la multa, sino el comprender lo grave de la situación. Es verdad lo que dijo recién, hay una mirada egoísta, y no voy a ser hipócrita, porque podría ser el tonto, pero cuando uno está en un lugar y va a consumir alcohol, lo piensa, si está al volante, dice no, porque me van a sacar el auto o me van a... No piensa en que puede causar un daño a terceros. Dentro de todo, está bueno que no pensés, voy a matar a alguien. No, claro, está bueno que no pensés, voy a conducir y me voy a lastimar un brazo de por vida.
o voy a quedar hemipléjico, como ocurre en muchos casos, ¿no? Pero si nos fijamos que por día hay entre 14 y 20 muertes, podés llegar a estar en esa estadística. Claro. Yo nunca pensé que mi hijo iba a estar ahí y sin embargo acá estoy. Y no es para que uno diga, pobre mujer, mirá lo que le pasó. No, no, esto nos puede pasar, me puede pasar a mí otra vez. Y eso es lo que yo no quiero. Claro. Yo no quiero que le pase a otro hijo mío, a un nieto mío, Claro. a mí. Claro, ¿no? claro. Entonces claro. por eso es que uno trata de hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Hablaba del caso de su hijo y estas son las últimas preguntas y no le robo más tiempo. ¿Cómo es primero? Obviamente, pierde a su hijo en un hecho inesperado, porque como dice usted, fue de un momento a otro, venía a jugar al fútbol, encima fue en plena Avenida Libertadora. Bueno, el Libertador tiene sus antecedentes en ese sentido, pero a pocos metros de la Quinta de Olivos, digo, algo totalmente, digo, céntrico, que le está a la vista de todos, y que el asesino, porque es un asesino, escapa, y mientras su hijo agonizaba estaba de vacaciones, después cumple 2 años de 2 meses de cárcel. 2 meses. ¿Cómo es convivir con todo eso? Creo que tenemos algo que nos bloquea, porque si no, la verdad que esa semana que mi hijo estuvo muriendo día a día, creo que me hubiera tirado de la ventana de la clínica donde él estaba, ¿no? Y mi marido también, y mis padres también, y mis otros hijos también. Hay algo que nos protege, que nos hace fuertes. Por lo menos yo trato de estar bien por mis otros hijos y también para poder homenajear a Kevin, para dejar un buen mensaje en esta vida. O sea, uno elige cómo quiere seguir adelante. Claro. ¿Quieres seguir adelante como víctima, llorando toda tu vida? ¿O podés con esto tratar de hacer algo? Cada uno encuentra el camino. Algunas personas yo vi que lo encontraron ayudando en un merendero, ayudando en la escuela donde iba el hijo. Algo tenés que hacer. Ya no sos más la misma persona. Una parte tuya muere con ellos. Es Claro, así. totalmente. Es así. Pero están las decisiones que uno toma. Bueno, yo cuento muchas veces que mi marido todos los días se despertaba y decía, hay que hacerle algo a quien mató a nuestro hijo, ¿por qué? Yo le iba a decir eso. Y yo le decía, nosotros no podemos caer tan bajos como su familia, porque no fue solo él, ¿no? Porque él tenía 20 años y su familia lo mandó a esquiar afuera mientras Kevin agonizaba. Digo, nosotros no podemos ser tan basura como las familias subyacientes, tenemos que mostrar que somos diferentes. Y una semana antes del juicio fallece de un infarto Carlos, que era sano, que era profesor de educación física. Esto dejó a mis otros 2 hijos sin un hermano, sin un papá, a mí sin un marido. Claro. Económicamente, porque también hay que hablar de esto, influye un montón. Y también le influye al Estado, ¿no? Porque uno ya no es más la misma persona. Por eso es que trato de dar este mensaje, para que lo pensemos y para que digamos, bueno, no, ¿sabés qué? Por más que no viene nadie, no voy a cruzar acá. Yo te estoy hablando y veo como hay gente que está cruzando a mitad de cuadra. No voy a cruzar a mitad de cuadra si quiero llegar allá. Voy a ir hasta la esquina y cruzar en la senda peatonal, ¿no? Y si veo a alguien que está conduciendo y está con el celular, yo lo miro a esa persona cuando estoy con... Le hago así, no insulto ni nada, le hago así. Muchos por ahí me dicen que te metes, otros levantan el vidrio polarizado. No importa. Uno me agarró y me dijo el otro día, ¿qué sos, policía? No soy policía, soy alguien que nos cuida a todos, o que trata de cuidarnos a todos. Usted decía recién cómo reaccionó con todo lo que le pasó. Y la resiliencia no es algo común, es un don, me parece. Porque yo estoy más cerca de la reacción de su marido, de agarrar el fierro y partírselo por la cabeza. Por ejemplo, yo creo que reaccionaría así. No está bien, porque vio que las reacciones no se piensan, surgen y ahí tiene que estar la razón y la resiliencia tiene que ver mucho con eso, digo. No todos están y me imagino que padres, familiares de víctimas de la misma índole que Kevin, por ahí han reaccionado de otras maneras, por eso está con usted la resiliencia. Sí, te digo que mucha gente se enferma por eso, de un cáncer, o se deprime aparte. O se deprime, o muchos familiares de víctimas, sea la esposa o el marido, pierden sus vidas.
otros quedan con una gran tristeza, por más que siguen adelante. Yo no te voy a decir que no, por supuesto que tengo una gran tristeza, pero a la vez tengo una gran alegría y tengo un gran agradecimiento a la vida. Y le digo a Kevin, tengo este doble sentimiento de por qué te fuiste, por qué nos pasó esto, y a la vez, gracias Kevin, por toda la gente maravillosa que me hiciste conocer en estos 20 años. Conocí a periodistas que son personas espectaculares, que siento un respeto terrible, que me enseñaron mucho. Conocí a políticos que me enseñaron mucho, que me fueron diciendo, de diferentes partidos políticos, hace esto, no hagas lo otro, cuidado con esto, o sea, me sentí cuidada. Yo también respeto, cuando tengo que denunciar, denuncio, y cuando tengo que apoyar, apoyo, y generalmente es a una persona, no es a un partido político. Así que estoy en este doble camino de agradecer y de lamentarme por este hecho terrible que lamentablemente tuvo que sufrir Kevin, ¿no? Le pido una reflexión final. Usted mencionaba los incidentes de tránsito como la primer causal de muerte en jóvenes, y me imagino que a nivel general debe estar entre las tres primeras, la inseguridad, no sé si con el femicidio está ahí a la par. ¿Qué reflexión final puede hacer respecto a tratar de evitar que este siga siendo un causal de muerte preponderante? Yo primero, bueno, lo que les digo a todos es que, así como yo pensé que nunca me iba a pasar, esto nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Entonces, primero que hablen mucho con los jóvenes, que cuiden sus vidas, que sepan decir que no. No, no voy a tomar alcohol porque vine con el auto. No, no me voy a subir a tu auto porque te vi tomando alcohol. Claro. Que sepan decir que no. O no, no me voy a subir a tu moto porque no tengo casco. Después, lo que les digo es que también cuiden a todo su entorno, ¿no? Que hablen con sus familias, que hablen con la gente que los rodea, porque la vida es lo más importante que tenemos. Vivian, le agradezco mucho, primero la amabilidad, porque la vengo molestando hace mucho tiempo y siempre me ha respondido de manera agradable. Y segundo, reflejar la admiración y felicitarla, porque uno cuando cae en el pozo es muy difícil levantarse, y usted se ha levantado e incluso ha tomado la bandera de su hijo para tratar de proteger otras vidas, así que eso no lo hace cualquiera y por eso la felicito. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por ser nuestra voz, porque nosotros solos no llegamos a ningún lado, así que necesitamos de eso. Muchas gracias. Gracias.